Muy buena tarde para todos ustedes, hermanos en Cristo, amigos y contactos a través de estos medios de las redes sociales. Una vez más, con esta bendición que el Señor nos permite llegar a ustedes con una buena programación espiritual. Qué bueno poder en este día llegar una vez más. Había ya unos días que no estábamos saliendo en emisión en vivo a través de los devocionales y de este programa especial de experiencias con Dios. Una vez más, bienvenidos a cada uno de ustedes. Nos acompañan, sé que están en diferentes lugares, personas que ingresarán posteriormente a ver este mensaje, este video, y que a la vez por medio de él nos podemos contactar, nos podemos a la vez comunicar y, ¿por qué no?, ayudar de una manera espiritual y a la vez, ¿por qué no?, confraternizar. Es bueno poder nosotros llegar. Quien les habla, Pastor Joaquín Jerez. Bienvenidos en esta maravillosa programación de experiencias con Dios, una vez más con cada uno de ustedes. Recuerde que es la señal que bendice tu vida. Las aguas se mueven, se mueven, se mueven. Se mueven las aguas en este lugar. Se mueven las aguas en este lugar. Se mueven las aguas en este lugar. Se mueven las aguas en este Continuamos en esta tarde. Vamos a tomar un pasaje de la Escritura, de la palabra del Señor. Estamos contentos. La palabra del Señor dice que debemos regocijarnos siempre. La Biblia nos habla allí en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, el capítulo número 4 del apóstol Pablo, esta carta a los Filipenses. La palabra del Señor dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor siempre. Siempre estar firmes en el Señor. Sabemos que hay algunas partes importantes en la iglesia. Tenemos para decirle de antemano, antes de entrar a este pensamiento de experiencias con Dios, que hay cultos que se van a realizar en estas fechas de diciembre. El día 24 estaremos a las 7:30 de la noche iniciando nuestro culto el día 24, donde van a participar diferentes grupos de los ministerios en la iglesia y donde sé que el Señor nos va a regalar una palabra maravillosa. Por eso a cada uno de ustedes, recuerde nuestra transmisión 7:30 hora Colombia, 7:30 hora de la noche, ese día sábado 24 de diciembre. Pero el día 31, que también es un sábado, para ir culminando este año y recibir este año 2017 que se aproxima, pues también estaremos allí a las 9 de la noche, estaremos iniciando nuestro culto de medianoche de lo que es este fin de año, y estaremos culminando también con una maravillosa celebración de lo que es la Santa Cena, y nos vamos a gozar de una manera especial. Así es que comparte el link. Hemos venido también anexando una aplicación a través de Google Play, allí en Play Store, donde puede en un momento entrar y descargarla por Contacto Misionero en Vivo. Ahí está nuestra emisora cuando está en vivo, en automático, y también puedes ingresar a los diferentes enlaces, Canal TV en Vivo, y a nuestra página web www.contactomisionero.org. Así es que preparados, pon la atención a todo lo que viene, estas promos que anuncian, y ya volvemos en unos segundos. se mueven las aguas en este lugar.
Continuamos con ustedes en esta programación, en esta hora de bendición. La obra de Dios, Dios es el que la guía. La palabra del Señor nos habla. Cuando el apóstol Pablo estaba allí a Timoteo y en Filipenses, sobre todo a la iglesia en Filipo, y miramos que en este capítulo 2 del libro de Filipenses, el verso número 12 al verso número 13, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Nos gozamos de poder estar llegando a ustedes, esperando que la señal está saliendo bien a los que están en este momento. Posteriormente ingresarán. Filipenses es un libro también muy práctico que presenta la teología, lo que estudia la palabra del Señor referente al conocimiento, a lo que es la ciencia que estudia todo lo que está alrededor de lo que es Dios. Y por eso nosotros miramos que allí estos versículos describen tanto el, el servicio del ser humano, de la persona que sirve al Señor, pero también les dice que ese fundamento que colocan ellos en el Señor, en esa fe que viene de parte del Señor y que nos acerca a Él, entonces es una fe que produce en nosotros salvación, que es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por eso en estos tiempos, festividades, celebraciones, donde muchos se dirigen de un lugar a otro a visitar a sus familiares, a sus familias, y quizás en el lugar donde está usted muy lejano, recuerde que el Señor está en todo lugar y que nuestra fe fundamentada en el Señor hay que cuidarla con temor y temblor, y servir en la obra del Señor y aprovechar bien el tiempo y tratar de estar en comunión con el Señor. Hay algo que en estas festividades, celebraciones, que muchos le dan quizás ese realce. Algunos se olvidan de Dios, del compromiso que han asumido con el Señor en el caminar. Y aquí vemos que el apóstol Pablo, a la carta de los Filipenses, una de las cosas que le dice es: ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Dice: así como habéis obedecido en mi presencia, pues también háganlo en mi ausencia. Porque hay personas que cuando están lejos de la iglesia, no están en un entorno de fraternidad con los hermanos y entran en otro ambiente, se olvidan del compromiso que han adquirido con Dios y descuidan su vida espiritual y empiezan a darle pauta a otras cosas, y el enemigo les gana terreno. Y quizás algunos en ese descuido espiritual no alcanzarán a llegar al 2017. Y otros, si reciben el 2017, sabe, muchos alejados de la presencia del Señor, tristes, frustrados, fracasados, porque han botado por la borda un principio y a la vez una bendición que es la salvación. Y por eso quiero hablar en esta maravillosa tarde de experiencias con Dios, experiencias de personas que en un momento también se mantuvieron firmes y también otros que descuidaron su vida y llegaron al fracaso. Por eso recuerde nuestro programa de experiencias con Dios. No se despegue de la señal. Ya volvemos.
Continuamos y vamos a mirar un personaje en la palabra del Señor. Personas que cuando el Señor resucita, o cuando, en otras palabras, el Señor muere, muchos quizás desanimados, volvieron a sus labores, llegaron a un momento de incredulidad y pensaron que el Señor no iba a volver. Todos los discípulos se fueron a sus labores, entre ellos el apóstol Pedro, en los cuales vamos a hablar. Pero también otro personaje que resalta como un Tomás el incrédulo, que cuando las mujeres se acercan al sepulcro, se dan cuenta que el Señor había resucitado. Pues allí se les presenta el maestro. Le dice: ¿a quién buscáis? ¿Por qué lloran? ¿A quién buscan? Y ellas empiezan a compartirles a este personaje maravilloso de su tristeza, porque pensaron que habían robado el cuerpo del Señor. Y aquí vemos que el Señor se manifiesta y ellas se dan cuenta que era el maestro que había resucitado. Les envía el mensaje: ve y dile a Pedro, ve y dile a los discípulos que yo he resucitado. Más adelante vemos que un Pedro y un Juan corren al lugar donde había estado el Señor, en el sepulcro, y no lo encuentran. Y allí vemos cómo confirman lo que el Señor había manifestado, que el Señor había resucitado, que el Señor se había levantado. Y vemos las experiencias de esos dos personajes que también iban camino a Emaús, hablando, quizás algunos tristes por lo que había acontecido y otros huyendo porque se sentían amilanados, amedrentados de que les pasara lo mismo, porque ellos habían sido testigos de ese sacrificio, que habían crucificado al maestro. Pero vemos que el Señor, camino a Emaús, empieza a compartir y les dice de qué hablan, y empieza a compartirles las escrituras, y ellos dicen que empiezan a sentir cómo ardía el corazón cuando ven que realmente el Señor era el que les estaba hablando. Y en un momento se aparece el Señor a los discípulos y Tomás no creía. Nuevamente el Señor se revela, entra ya al lugar de ese aposento, de ese lugar donde estaban, cerradas las puertas, y el Señor le dice: Tomás, mira mis manos, mira mi costado, mete tu dedo en mi costado, yo soy. Y Tomás en el momento reconoce y dice: Señor mío y Dios mío. Sabe que era el maestro. Y el Señor le dice: Tomás, porque me visteis, creísteis. Bienaventurados los que no me vieron y creyeron. Usted piensa que de pronto al lugar del país donde viaje, al lugar donde está, piensa que el Señor no está ahí. Y a algunos se les olvida cuando entran en amistades, entran a sus familiares a visitarlos. Se les olvida, es tanta la emoción que se les olvida el compromiso que han hecho con el Señor y botan por la borda todo. Y cuando van a regresar a ese lugar, no vuelven a la iglesia, se sienten amedrentados, se sienten tristes, se sienten fracasados, como un Pedro que lloraba amargamente porque también había negado al Señor. Y aquí vemos unas cosas maravillosas en esta programación de experiencias con Dios. Recuerde que Dios es bueno y nos quiere ayudar. Comparte el enlace, comparte el link. Vamos a estar una vez más saliendo en estos devocionales para dar fortaleza, para dar palabra de aliento a cada persona, contactos que están aquí en Colombia o en otros lugares o otros países, quizás lejos de su tierra, pero que sabemos que el Dios del cielo es el mismo en todo lugar,
porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ya volvemos en Experiencias con Dios. Una vez más con ustedes y en esos dos pasajes vemos que cuando el Señor se revela, el Señor se manifiesta, dice la palabra del Señor que Pedro estaba pescando. Y cuando se dan cuenta que había un personaje a la orilla, allí en la playa, y entonces se dan cuenta que era el Señor. Pedro, imagínense la confrontación en la cual tuvo Pedro, que quiero que miremos este pasaje maravilloso de estos evangelios que nos comparten esas experiencias y que Dios permitió que quedaran escritas. El capítulo 24 de Lucas, el verso 36, dice la palabra del Señor que mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Vamos a mirar las experiencias, o la palabra es tomar esta escritura, de los pasos en los cuales el Señor empezó a compartir una vez más con ellos. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados si vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, el Señor les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, le dijo: ¿tienes aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Está recordando, como muchos piensan que aceptaron el Señor en otro lugar y viajan, creen que el Señor no está en todo lugar. Dios está en todas partes, Él nos mira. Él también está con nosotros en todo lugar. Diciéndole esto, entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Él les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. En ese compartir que ellos tienen allí, alabado sea el nombre del Señor, vemos que de esas experiencias que el Señor les habla, ahí en Lucas vemos las personas que van camino a Emaús, que es otro, me gusta y quiero también tomarlo, de cómo el Señor empieza a que ellos comprendieran que Él no los había abandonado, que estaban allí. Y aquí que de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Pero sucedió que mientras
hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Y les dijo, ¿qué platicáis? ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros? Y mientras caminaban, ¿y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que han acontecido en estos días? Entonces le dijo, ¿qué cosa? Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo el pueblo. En todos estos acontecimientos, porque no lo va a leer todo, vemos que ellos, terminando esa travesía, le dicen a él, mas ellos lo obligaban a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dijo. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Cuando el maestro parte el pan, viene a la memoria ese momento crucial de esa santa cena, de esa última cena, como el Señor lo hacía. Y se dieron cuenta que era el Señor. Más adelante se aparece a los discípulos y después allí también a Pedro y le dice, echa tu red a la derecha. Experiencias como usted y yo las hemos tenido. Tenga cuidado. No se olvide que tú has tenido una experiencia con Dios y no sería bueno que en el momento menos esperado botes por la borda todo. Llegará un momento donde te acordarás las experiencias, los milagros, compartir con tus hermanos, los momentos de comunión, de intimidad con Dios, y tengas que llorar y tengas que reivindicarse, y quizás a veces puede ser tarde. Y después de estas experiencias, lo sacó fuera de hasta Betania y alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Qué bueno en este momento de experiencias con Dios. Quiero orar por ti, que después de pasar este momento de época que ha viajado, que ha estado vuelva al templo también a adorar a Dios. Y los que están también cerca, vaya a una iglesia. Si usted ha llegado de viaje, está aquí en Bucaramanga, en Colombia, está en algún lugar, vamos a tener cultos especiales. 24 de diciembre, 7:30 de la noche, donde va a haber participación de profesores de escuela dominical, los ministerios Semillitas del Reino. Y va a ser algo especial en la iglesia, los hermanos también que alaban y adoran al Señor, los adolescentes, los preadolescentes tienen sus cánticos, y todos alabaremos al Señor y glorificaremos su nombre y realmente adoraremos al Dios del cielo como Él se lo merece. Y para culminar año, estaremos el 31 de diciembre a las 9 de la noche en la iglesia. Vamos a transmitir por nuestro portal en la web, trataremos de hacerlo por Facebook, pero por algún caso hemos tenido problemas con la parte de la red del internet. En estos tiempos es mucho más difícil porque las conexiones se aumentan mucho más. Pero recuerde, nuestro portal en la web www.contactomisionero.org, perdón. Recuerde que hemos creado una aplicación para el que tiene un móvil. Tiene su móvil, su celular, su tablet, su portátil, su computador. Descarga la aplicación allí en Google Play. Entra, descargue la aplicación allí en Play Store. Búscanos por Contacto Misionero en Vivo. Y allí ingresarás tanto a la emisora como también al canal, a nuestra página web.
una forma mucho más fácil para encontrarnos. Y también a través de las redes sociales. Pongan atención a estos enlaces que van a salir muy pronto. Ya volvemos. Recuerde que estamos en Experiencias con Dios. Se mueven las aguas en este lugar. 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 Ya no tienes que esperar. Las aguas del estanque. No, ya no tienes que esperar. Las aguas se mueven, se mueven, se mueven. Se mueven las aguas en este lugar. Se mueven las Continuamos en esta programación espiritual. Saludamos a Diana, a Amparo, a todas las personas que se han conectado, las que posteriormente van a ver este mensaje, este video. Qué bueno que esté allí, a las personas conectadas. Dios les bendiga. A Jennifer, a hermano Luis Carlos también. Excelente señal audio. A Jessica Martínez también. Dios les bendiga. Y a todos los que posteriormente también ingresarán. Bueno, ¿qué resta por decirles, mis hermanos? Hoy tenemos nuestro culto de enseñanza bíblica, jueves 7:30 de la noche. Iniciaremos nuestra transmisión, 7 de la noche, perdón. Vamos a iniciar nuestra transmisión en vivo. Así es que no hay excusa. Aproveche los momentos de experiencias con Dios y no se quede solamente en algo pasado, sino que la experiencia con Dios sea constante en la mañana, en la tarde, en la noche y en cualquier momento del día. Dios les bendiga, Dios les guarde. Se despide de ustedes, Pastor Joaquín Jerez, en esta programación de experiencias con Dios. Recuerde que Dios nos ama y quiere bendecirnos cada día